humanidad. Historia de las pandemias y futuro de la distopía, con 4 pensadores e intelectuales de Italia y de España. Ellos nos harán una valoración de los momentos que estamos viviendo y los cambios que, según ellos, se avecinan en nuestras sociedades, en particular en la sociedad italiana y en la española, que parecen navegar en el mismo barco para salir de esta sorprendente crisis. Y es la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Italia la que precisamente, y por esto, patrocina y promueve estos encuentros para estrechar las relaciones entre los dos países, y a la que aprovecho desde aquí para agradecer esta iniciativa. Paso a presentaros a nuestros invitados de esta tarde, todos intelectuales de fama internacional, 2 españoles y 2 italianos. Para hablar del pasado de las pandemias, Javier Arce. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Desde dónde? Desde Lille, en Francia. Muy bien, desde Francia. Javier Arce, historiador y arqueólogo zaragozano, especialista en arqueología romana. Entre su larga experiencia figura dirigir importantes excavaciones arqueológicas en Croacia, Italia, proyectos internacionales, profesor de investigación en el Instituto de Arqueología de CSIC, miembro del Comité Rector para Humanidades de la Fundación Europea de las Ciencias en Estrasburgo, miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, profesor de Arqueología Romana en la Universidad de Lille III, miembro del Comité de Redacción de la Revue Archéologique de París, además de miembro corresponsal del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín, y sigue al pie de cañón como miembro de la Academia de Bons Lettres de Cataluña. Nuestro invitado conoce además muy bien Roma, la Roma contemporánea, ya le que tomó el pulso cuando fue director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del 1990 al 1997. Bienvenido. Profesoressa María Teresa Russo, bienvenuta doctoressa. Buenas tardes. Bienvenuta. Licenciada en Literatura y Filosofía y doctorada en Filosofía y Teoría de las Ciencias Humanas por la Universidad Roma III. Donde es profesora asociada de Filosofía Moral y Bioética y de Antropología en la Universidad Campus Biomédico de Roma. Dirige la revista MEDIC, Metodología de la Enseñanza e Innovación Clínica, que se propone como un espacio de diálogo entre las ciencias humanas, la tecnología y las ciencias biomédicas. Su línea de investigación se centra en la antropología del cuerpo y la salud y en la filosofía española contemporánea. ¿He dicho bien? Sí, estupendo, completo. Giacomo Marramò, profesore, en la Toscana, ¿está ya? Estoy en Florencia en este momento. Niente male, ¿eh? No, non è male, niente male. Giacomo Marramò es uno de los filósofos más prestigiosos de Italia. Entre sus últimos reconocimientos figuran la distinción PAMS Academic, que en 2005 le otorgó la presidencia de la República Francesa, el primer premio internacional de filosofía Karl Otto Appel y ser honoris causa en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y por la Universidad de Bucarest. Es además profesor emérito de Filosofía Política y Filosofía Teórica en la Universidad de Roma III, presidente del Comité Científico Internacional de la Fundación Basso y Socco, miembro del Collège International de Philosophie de París. En los últimos años se ha centrado en el problema de la conceptualización filosófica de la globalización. Sus libros, igual que sus artículos en periódicos nacionales e internacionales, son una referencia para pensadores e intelectuales. Y para todos los públicos, porque yo no me los pierdo, ¿eh? Ya como que además los guardo y todo y los vuelvo a leer. Daniel Innerarity, hola, ¿cómo está? Daniel. Hola, muy bien, Patricia. Bueno, filósofo vasco incluido por la revista Le Nouvel Observateur entre los 25 grandes pensadores del mundo. Catedrático de Filosofía Política e investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática, además de profesor a tiempo parcial en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Ha sido profesor e investigador invitado en diversas universidades europeas y americanas, como la Universidad de la Sorbonne en París, la London School of Economics and Political Science, la Casa de las Ciencias del Hombre en París, la Universidad de Georgetown o el Max Planck Institute de Heidelberg.
Ha sido miembro del Consejo de Coordinación Universitaria a propuesta del Senado de España, es miembro correspondiente de la Academia de la Latinidad y miembro de la Academia Europea de las Ciencias y Artes en Salzburgo. Al igual que su colega Marramao, es un prolífico premiado y traducido escritor de ensayos, en su caso, sobre la filosofía política actual. Colaborador habitual de opinión en El País, El Correo, El Diario Vasco y La Vanguardia. Tampoco nos perdemos ningún artículo suyo. Quien lo conoce muy bien es nuestra moderadora de hoy, Sagrario Ruiz de Apodaca. Hola, Sagrario, porque fue alumna suya, creo. ¿Qué tal? Muy bien, hola, Sí, Sagrario. fui alumna suya. Alumna, sí. Ya... Poco tiempo, poco tiempo. Poco tiempo. Bueno, primero de carrera hace ya nada, antes de ayer, en realidad, antes de ayer. Bueno, es que tú también tienes una larga trayectoria de, digamos, una periodista de raza, además de directos. Yo creo que lo vas a hacer muy bien porque tienes raza y mucho a tus espaldas. Sagrario ha sido periodista desde el inicio de su carrera en Radio Televisión Española. Ha sido corresponsal en Washington y actualmente es corresponsal en Roma para los informativos de Radio Nacional de España. Sagrario, pues nada, adelante con esta mesa. Yo me voy a ir, les dejo en buenas manos. Quiero recordar a nuestro público que pueden realizar las preguntas según van viendo el debate en directo, los que nos siguen a través de Facebook, a través de la chat. Y los que nos están viendo en Zoom, ahí debajo de la interfaz hay una herramienta de preguntas y respuestas. Y entonces, pues nada, muy interesante y esperamos también que haya un feedback del público y pues nada. Gracias. Adopo. Muy bien. Hasta luego, Patricia, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Después de esta completa y magnífica presentación de Patricia, no voy a añadir nada más. Agradezco esta oportunidad de poder moderar y compartir tertulia y debate con estos 4 expertos y vamos ya directamente al grano. Eso sí, quiero avisar que, bueno, intentemos que sea lo más ágil posible. Vamos a intentar que las respuestas y las intervenciones no sean demasiado largas. Entonces, bueno, quiero avisar a los que nos están siguiendo también que si me ven hacer así, quiere decir que estando algunos de los que intervienen que vayan hablando para que haya oportunidad de que todos participen y de tocar muchos temas sobre un asunto como este que nos ocupa hoy. 2020, nadie duda que es el año en el que nos cambió el coronavirus. Y esto es lo primero que quiero preguntar a nuestros invitados. ¿Cómo creéis que nos ha cambiado esta pandemia? Y primero, ladies first, la doctora María Teresa Russo. Me gustaría empezar contigo. ¿Qué nos ha cambiado? Nos ha cambiado mucho y sobre todo lo que todos nos preguntamos es qué aprendí en esa pandemia, qué aprendí sobre todo en los momentos de encerramiento, de lockdown que hemos pasado, ¿no? Esa pregunta es muy interesante porque es la pregunta que todo el mundo se ha hecho. O sea, la pandemia ha sido algo que así nos ha afectado solo exteriormente, aunque no nos hemos enfermado, o la pandemia nos ha cambiado en mejor o peor. Eso es una pregunta que claramente todos nos hemos hecho y creo que caracteriza también esa pandemia en relación a las pandemias del pasado, ¿no? Creo que luego Javier nos hablará de esto. Este deseo de narración, o sea, se tiene que hablar de esto, sobre todo en lo que me afecta a mí, en lo que me ha afectado a mí. Y eso es positivo porque pienso que sea también la idea que las grandes preguntas, o sea, las preguntas importantes de la vida, en cierta medida han salido y esperemos que esas preguntas claro, no caigan ahora en el vacío, que ya se vuelve a la vida normal, me parece, ¿no? Pero es importante este tema porque, claro, hemos tenido varias reacciones y claro que antes hemos tenido una fase un poco de
banalizar el tema, no me afecta, no, es algo lejano. Me acuerdo que a finales de enero fui a Madrid y vi en el aeropuerto de Fiumicino la gente con mascarilla, pero pensaba, es algo que acontece en China, algo que no o sea, no nos afecta. En cambio, luego hemos descubierto esa cercanía y también esa dificultad, pero también aceptar en Italia lo hemos llamado distancia social, pero no es tan correcto porque es la distancia física. Si se ha transformado en distancia social, eso ha sido algo negativo. Creo también que esa pandemia siempre está caracterizada, también lo hemos un poco probado, ¿no?, de ambivalencias, de algo que es así y también es el contrario, ¿no?, porque es todo lo contrario. Por ejemplo, la relación con los demás. La relación con los demás ha sido de desconfianza, ¿no? ¿Quién me puede infectar? Y luego también la distancia, pero también hemos aprendido que, claro, la relación, estamos todos unidos, o sea, hay una responsabilidad en relación con los demás, hacia los demás, ¿no? Entonces, profesora, si tuviera que destacar una cosa buena y una cosa menos buena o mala que hemos aprendido, brevemente, 30 segundos. Yo creo que una cosa buena es que nos hemos dado cuenta de la importancia del cuidado. O sea, sobre todo en Italia, pero también en España, todo el problema de los ancianos. Eso también creo que, espero que sea una lección que no olvidemos, pero es la importancia de pasar de la sociedad de la eficiencia a la sociedad del cuidado. O sea, ¿y la cosa menos buena? Y la cosa menos buena es, creo, el peligro de la digitalización de la vida. O sea, hemos utilizado muchísimo la tecnología y ha sido muy buena para mantener el contacto y todo, pero el peligro es que seguir relacionándonos con una pantalla y no con la gente, ¿no? Esto me parece que con las personas. Perfecto. Profesor Arce, Sí. su turno. ¿En qué nos ha cambiado? Bueno, pues yo creo que nos ha cambiado sobre todo en nuestras relaciones sociales. Es decir, esto ha sido un momento dramático y que nos distancia enormemente los unos de los otros. Es mi opinión. Nos va a cambiar enormemente en lo que se refiere a la economía. Yo estoy muy preocupado por eso, aparte naturalmente de la cantidad de muertes que ha habido en muchos países, no solo en España y en Italia, sino en Francia, donde yo vivo, en Estados Unidos, en Inglaterra. Nos va a cambiar la relación, por ejemplo, yo que he sido profesor de universidad y que doy todavía seminarios en la universidad, nuestra relación con los alumnos, con la educación. Es decir, todo esto va a cambiar enormemente este tipo de relaciones. Ahora, que la gente está desesperadamente deseando volver a lo de antes, está claro y evidente. Están todos corriendo por la calle como nunca en la vida lo habían hecho. Están todos en las playas, están todos en las terrazas, están desesperadamente volviendo a lo de antes, quieren volver a lo de antes. Eso a mí me parece un elemento de reflexión que los filósofos que tenemos presentes en esta tertulia pueden aportar novedades sobre ello. Como historiador de la antigüedad, habrá tiempo de hacer comentarios en su momento. Muy bien, perfecto. Le agradezco la brevedad. El doctor Marramao. Sí, bueno, en Italia había una situación un poquito paradójica porque los filósofos, colegas filósofos, tenían una pulsión increíble a hablar de la situación de COVID-19, ¿no? Sin conciencia de no saber. Filosofía, como usted sabe, es saber de no saber, saber que no se sabe, ¿no? La situación de filósofos que no saben que no saben es una situación paradójica, ¿no?
Por ejemplo, la primera reacción de algunos colegas filósofos fue que, bueno, más o menos una SARS, una gripe como las otras gripes, ¿no? Una desvaluación del acontecimiento. Seguramente hay analogías con epidemias de SARS anteriores, pero está la fenomenología de nuestra experiencia. Es el primer evento pandémico que ha afectado casi simultáneamente y con una velocidad de contagio impresionante todos los continentes. Nunca antes mi generación, la generación que nació después de la guerra, experimentó un escenario así impensable como el escenario que vimos frente a nuestros ojos. Calles y plazas de Roma o de Florencia, o de Milán, desiertas, ¿no? Lo mismo en todas las grandes ciudades del mundo. Nunca antes nos había pasado comunicarnos con amigos y colegas de todos los rincones del mundo para escucharlos o para verlos en la red, sujetos a nuestras propias medidas de confinamiento. Me pasó con amigos de Estados Unidos, de México, de España, naturalmente, de Alemania un poquito menos, de Inglaterra, de Argentina, de Brasil. Fue esta simultaneidad, esta velocidad de contagio, fue un acontecimiento, un evento global. Acontecimiento global. Yo creo que hay una buena reflexión de Joseph Stiglitz sobre esta cosa, ¿no? Que dijo que los virus, como el global warming, como se dice, el calentamiento global, ¿no? No necesitan un pasaporte para viajar alrededor del mundo. Entonces, nosotros podemos esperar superar este virus, esta pandemia global, solo globalmente. No hay la posibilidad. Perfecto. Muy bien. Turno de Daniel. Disculpe, turno de Daniel Innerarity, que se nos va el tiempo volando. ¿En qué nos ha cambiado para bien y para mal, Daniel? A mí directamente una de las cosas que me ha afectado, yo soy de ese 1,5 millones de europeos que trabajamos de manera transfronteriza, no haciendo contrabando, sino porque vamos de una universidad a otra, y a mí me ha afectado en que yo no he podido ir mi semana al mes a Florencia, al Instituto Europeo, cosa que era muy grata, ¿no? Y me hubiera encontrado con Giacomo allí probablemente, y no lo he podido hacer, ¿no? Pero pienso que a todos nosotros, voy a hablar un poco más desde la perspectiva de un filósofo. Para mí ha sido, yo he contemplado esto, aparte de otras dimensiones, digamos, más afectivas o de otro estilo, como un experimento social involuntario. De alguna manera, la sociedad en su conjunto está experimentando cosas que no había experimentado, al menos no de este modo, porque luego Javier nos hablará de las epidemias del pasado, pero creo que de este modo no se habían producido, ¿no? Bueno, yo había publicado un libro el año pasado que se llamaba Una teoría de la democracia compleja, donde venía a decir que las democracias contemporáneas no están bien preparadas para gestionar crisis de esta naturaleza. Incluso hablaba de las pandemias, ¿no? Y algún amigo mío me mandó una foto de no sé qué página
del libro diciéndome, tú sabías ya que se iba a producir una pandemia, ¿no? En broma o en serio. Bueno, y entonces yo he aprovechado este periodo para escribir un pequeño libro que se titula Pandemocracia, que ahora sale la segunda edición, donde precisamente trato de revisar si lo que yo había hecho en aquel libro anterior se verifica o no, hasta qué punto. Bueno, y para mí ha sido un ejercicio, digamos, de reflexión, como creo que en el conjunto de la sociedad esto es una gran oportunidad de aprendizaje colectivo. Aparte de los cambios que ha sucedido a nivel personal, está claro que nos ha pillado a todos desprevenidos o no habíamos hecho caso a las señales que venían de China cuando luego la pandemia ha golpeado en Occidente. Y bueno, nos hemos fiado de lo que han ido decidiendo los gobiernos, ¿no? El papel del Estado se ha reforzado de alguna manera durante esta pandemia y bueno, y los ciudadanos, como nos sentíamos inseguros, no sabíamos exactamente a lo que nos estábamos enfrentando, pues hemos entrado en esos estados de alarma que han decretado un país detrás de otro. ¿Creéis que esto traerá algún tipo a nuestro modelo de democracia europea después de la experiencia vivida durante los meses de pandemia? No sé, el que quiera. María Teresa, ¿cómo? María Teresa, Sí. ¿crees que cambiará en algo o afectará en algo al sistema de democracia europea? Espero que no cambie. Claro, sí, como decía Daniel, el experimento social de una limitación fuertísima de la libertad, de las libertades constitucionales, la libertad de movimiento, la libertad de viajar, la libertad también religiosa, porque la libertad de culto, ¿no? Eso claramente ha sido algo que ha marcado muy fuertemente, ¿no? La democracia. Espero que se pueda, y también hemos asistido a la utilización política de la medicina, eso también, ¿no? Porque claro que medicina y política también esas noticias que daban juntamente políticos y expertos virólogos, claro, ha habido un pacto que antes no podíamos prever. Y claro que la democracia tiene que volver de alguna manera también a la iniciativa privada, porque hay un peligro también en Italia de estatalización. Y claro, ha habido un momento que ha sido necesidad, ¿no? En Italia se dice, se hace de necesidad virtud, pero claro que claro que el peligro que eso se quede como una medida no transitoria. Eso existe. De hecho, en algunos países ya ha habido una involución en sentido un poco, podemos decir, no totalitario, pero autoritario, sí. Creo que además Giacomo y Daniel son más, o sea, de política se entiende más que mí, pero creo que el peligro es no pensar que eso ha sido algo necesario, pero que hay que volver a una situación de libertad, una situación de... aquí hemos tenido la antítesis entre elegir entre la tutela de la salud y la libertad individual. ¿Qué elegimos? O la economía y la salud. O sea, alguien ha dicho el dinero o la salud. O sea, esas antinomías, claro, que hemos tenido que ahora hay que hacer algo, un balance de las cosas, me parece, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo? Hay seguramente riesgo de un uso estratégico de la pandemia de parte de los poderes, de algunos poderes de Estado, ¿no? Pero es curioso que la cuestión decisiva para mí es el origen de la pandemia. La pandemia que estamos experimentando no es, como se dice, un
cisne negro, no es un cisne negro, no es un evento impredecible, inesperado, no es, y lo más importante, no es un evento independiente de nosotros. Es un desastre producido por la humanidad, por la antropocene, que al determinar alteraciones traumáticas en la naturaleza se vuelve contra nosotros. Al exponer... ¿El Estado lo aprovecha eso en su beneficio? ¿Cómo? ¿O determinados... ¿El Estado aprovecha esa la vulnerabilidad? La violencia extractiva de la antropocene a partir de la revolución industrial, con las materias primeras sobre las formas de vida vegetales y animales, la deforestación, spillover, esto pasaje desde los animales a los hombres, el producto, el efecto de un proceso que nosotros conocíamos, la ciencia conocía esto a partir, era bastante ver una película como Contagion 2011, o un libro como Spillover de David Quammen 2012. Los políticos han operado una denegación de esta situación. No, esto es un problema, me parece, es un desastre producido por nosotros. Entonces, yo creo, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra, ¿cómo decir?, vulnerabilidad no se convierta en fragilidad? Aquí está en juego, yo creo, una palabra clave que es resiliencia, ¿no? Porque frágil es lo que se rompe ante los eventos traumáticos. La resiliencia es lo que puede reaccionar ante un trauma, transformándolo en oportunidades de regeneración. Esperemos que transformemos esto en oportunidad, sí, por el bien de todos. Pero Daniel, la resiliencia es mucho más eficaz. Ya. Si no es individual, sino comunitaria. Este es el punto. Pues esperemos que lo hagamos todos juntos. Javier o Daniel, Javier, tú que eres un experto en pandemias a lo largo de la historia, ¿qué puntos en común encuentras con lo que hemos vivido ahora en el siglo XXI con otras pandemias que ha sufrido la humanidad? Yo quería antes decir dos cosas. En primer lugar, que lo que nos ha enseñado este episodio, vamos a llamarlo así, es la necesidad de la previsión. En segundo lugar, la importancia de la ciencia, la importancia de invertir en ciencia, que muchos de los gobiernos, y estoy pensando en el de mi país natal, España, han olvidado durante años y más años, sin darle ninguna importancia, o muy poca importancia. Después nos ha enseñado otra cosa, la atención social, la necesidad de la atención a los más desfavorecidos. Esto es una lección que yo creo que es esencial. Respecto a la antigüedad, hay un hecho que todo el mundo puede entender. Las condiciones en el mundo romano, por ejemplo, el mundo griego, peste de Tucídides, época de Tucídides, peste de Justiniano, peste de Marco Aurelio, las condiciones eran completamente diferentes. No había progresos médicos como los que hay ahora, no había medios de comunicación como los que hay ahora, pero las pestes eran igualmente devastadoras y también globales absolutamente. Hay un hecho curioso que yo dejo aquí solamente como problema curioso, y es que en la antigüedad estas grandes pestes, sobre todo la de Marco Aurelio, la de Justiniano y la de época de Pericles, siglo V antes de Cristo, siglo II después de Cristo, siglos después, todas, dicen los historiadores,
que las experimentaron, 2 al menos de ellos, 2, vienen de Oriente. Vienen de Oriente, las atribuyen que vienen de Egipto, de Etiopía, de Seleucia en Irak actual, de Oriente en definitiva. Y el coronavirus, mira por dónde, viene también de viene de Oriente. Oriente. ¿Qué pasa con esto? Se ha hablado, incluso algunos historiadores han dicho de que esto es una especie de, en la antigüedad ya, de orientalismo, es decir, atribuir al Oriente todos los males. Esto es la antigüedad, ¿eh? Y estoy hablando de Procopio, que dice que viene de Oriente la peste de Justiniano. ¿Cuántos muertos en esos periodos? Cifras increíbles que casi no nos podemos creer los historiadores. 300.000, 5.000 al día, dice Procopio. 2.000 al día en Roma, dice Dion Casio, que es un historiador muy serio, o bastante serio. Todo esto incalculable, un fenómeno que nos enseña. Por eso la historia tiene una importancia excepcional. La historia, que también olvidan los gobiernos, y la enseñanza de la historia es esencial para tener conciencia de nuestro pasado común. No sé si servirá algo para la previsión, que es lo que yo propugno. Perfecto. Volviendo al tema de los estados y de las democracias, en eso que nos has contado, Daniel, que habías escrito sobre ese término de la pandemocracia, cuéntanos un poco más cómo lo ves desde la perspectiva de esta crisis que nos está tocando vivir. Si me dejas, Agrario, no quisiera desaprovechar la oportunidad para llevarle la contraria a mi colega y amigo Giacomo, o matizar un poco sus palabras. Adelante. Porque es verdad que tiene que ver con la interpretación que hacemos de fenómenos como estos. Es verdad que la pandemia nos obliga a revisar muchas cosas y que hay una vinculación, alguna vinculación entre nuestro modo de vida y esta catástrofe. Pero es muy significativo y me parece poco explicador de lo que está pasando que se vuelva a recuperar el viejo imaginario expiatorio que opone el orden cívico contra el desorden comercial. Es decir, lo que en Marsella, la Marsella de 1720 era el hedonismo y el lujo, la explicación del mal, el hedonismo y el lujo, hoy es la globalización capitalista y el consumismo. La función del dios punitivo y vengador de aquella época, hoy en día parece que es una tierra que se venga de nuestros excesos, ¿no? En ambos casos hacemos una contraposición entre unos pueblos autosuficientes que se defienden de los peligros de la hibridación exterior, ¿no? Y por eso incluso no han faltado quienes han visto en este confinamiento una especie de penitencia a la que se deberían seguir profundas conversiones, ¿no? Y mi pregunta es, ¿acaso no puede haber catástrofes sin pecados que las expliquen? No podemos pensar fuera de este marco pseudo-religioso. Yo creo que sería más interesante que sustrayéramos de este marco y lo pensáramos en otro término, repito, aun reconociendo que claro que hay una vinculación entre nuestro modo de vida y esta catástrofe, pero no toda la catástrofe se explica por nuestro modo de vida. Sí. No sé si puedo intervenir. ¿Quién quiere contar réplica? No. Sí. O primero el profesor Marrama, por alusiones. No. ¿Quiere intervenir? ¿Quiere contestar? Yo no soy apocalíptico, hay una expresión fantástica de un escritor importante del siglo XIX, Friedrich Hebel, que contra los apocalípticos, que dice: hay quienes se consolarían en el fin del mundo si tan solo lo hubieran predicho, ¿no? Esto, yo no soy feliz para hacer una No, yo hablé de una situación que tiene que hacer no con la globalización capitalista, sino con un pasaje del Antropocene. È una relazione estrattiva con el mundo ambiente, Está la cuestión de que planteó la ciencia, ¿no? Yo no tengo una mitología de la ciencia, no. La ciencia es errática.
hay una incertidumbre en las posiciones de los expertos, en virólogos, ¿no? sobre el futuro del coronavirus, que es un síntoma de que la ciencia es errática, procede a través de experimentaciones y errores, ¿no? No es una poción mágica, ¿no? No es una poción mágica. Pero esta no es una crítica mía a la ciencia. La ciencia es la única forma que tenemos de saber algunas cosas experimentando con la experiencia. Este es el punto fundamental. Me parece importante una política que tiene una relación crítica con la ciencia y con la capacidad de tomar decisiones a la misma manera críticas, a la misma manera precisas, ¿no? Hay una impotencia de la decisión política frente de la situación. Hay una oscilación. Por un lado, hay una tendencia a escuchar los virólogos para ver si tengo la verdad. Por el otro lado, hay una pulsión estratégica, de uso estratégico. Esta no es la posición correcta. La posición correcta es que la ciencia como la política tiene que proceder con el saber que no sabe, con el saber de no saber, tiene que ser más filosófica en este sentido. Una vez Daniel dijo que me recuerdo un encuentro en Roma, en mi universidad, cuando habló del no saber de los políticos, que no era una crítica. Vamos acabando ya. Un no saber de los políticos es la misma cosa en otro, como se dice, en otra dimensión, es la misma cosa de lo no saber de los científicos. Vamos a ver, creo que Javier quería hablar algo. ¿La humanidad se merece este tipo de pandemias o de crisis por lo mal que se porta o no? Bueno, eso quería intervenir a propósito de unas observaciones de Daniel. En la antigüedad, los cristianos evidentemente le echan la culpa a Dios. Ellos han cometido errores, pecados, y es Dios el que los castiga. Pero Dios es también la solución para ellos. Y esto vale hasta la Edad Media muy, muy avanzada y casi siempre. Los paganos, por ejemplo, en Atenas, pedían: ¿por qué Atenea no nos ha ayudado en esta peste devastadora de la época de Pericles? Pericles mismo murió en la peste con 2 de sus hijos. ¿Por qué nos ha ayudado? Y es curioso que crearon en ese momento, el año 420 a.C., inmediatamente después de la pandemia, el templo de Asclepios, a los pies de la Acrópolis, el templo del Dios salvador y curativo. En Roma, en la Roma de Marco Aurelio, pasó exactamente lo mismo. Hacían toda clase de sacrificios, de lectisternios, etcétera, etcétera, porque son los dioses los que nos han castigado, en definitiva. O sea que es un ¿Y ahora, en el siglo XXI? Le atribuimos, como se ha dicho, a la naturaleza, a los animales, a cualquier cosa, pero se debe a nuestra incapacidad, a nuestra ignorancia de conocer de dónde viene esto y cómo se comporta. Los médicos hoy todavía no son capaces de dominarlo, como tampoco lo fueron los griegos del siglo V a.C. Cosa, sí. María Teresa. Sí, sí, no, una cosa a propósito en relación a lo que decía Giacomo de la actitud ambivalente en relación a la ciencia, en relación a la medicina. Claro que, porque es paradójico, por un lado hemos tenido un progreso médico enorme, por otro lado la pandemia nos ha cogido impreparados. La paradoja, ¿cuál es? Que con todos los instrumentos y fármacos que tenemos, las medidas que nos han aconsejado para una pandemia han sido las medidas de la Edad Media: limpiarnos las manos, la mascarilla y la distancia. O sea, la sencillez de esas medidas ponen de manifiesto cómo
claro, como nos ha cogido impreparados de alguna manera, ¿no? Y esa actitud la ha tenido la gente en relación a los médicos, a los virólogos, confianza y desconfianza a la vez también, porque ha habido mensajes contradictorios entre ellos. Sí. Y luego, una cosa a propósito en relación a lo religioso, creo que ha habido una vuelta, un retorno a lo sagrado en esa pandemia. Y en una primera fase parecía algo solo de la ciencia, me parece, de la protección. En Italia hay la protección civil, algo del Servicio Sanitario Nacional, los médicos parecían los nuevos sacerdotes, ¿no? de esa pandemia. Pero me parece que hay un hito me parece que hay una línea divisoria que ha marcado una diferencia, y ha sido el 15 de marzo cuando Papa Francisco fue solo andando al crucifijo que liberó Roma de la peste del 1522, ¿no? Eso fue un gesto simbólico que ha recorrido todo el mundo, porque es como si hubiera introducido el tema de lo trascendente, ¿no? Porque la laicidad no es secularización, ¿no? Es lo trascendente, que siempre puede decir emerge, ¿no? Siempre sale un poco fuera cuando hay efectivamente catástrofes de ese tipo. No solo cuando sentimos miedo, además, cuando tenemos miedo, cuando lo que decía antes de las grandes preguntas, ¿no? No solo, claro, en negativo como castigo, pero en positivo como la percepción de la vulnerabilidad de la creaturalidad de alguna manera, me parece. Daniel, volviendo un poco al tema de la pandemocracia, si nos puedes resumir algo, ¿qué es esto de la pandemocracia? ¿Por qué la pandemocracia? Bueno, esta crisis ha puesto sobre la mesa y ha sometido a discusión todo prácticamente, desde la esfera más íntima hasta la esfera más pública. Y uno de los debates que están ya en marcha es si la democracia está bien preparada o no para resolver este tipo de problemas, y si no habrá otros sistemas que tienen una mayor eficacia a la hora de precisamente de hacerle frente, ¿no? Aquí aparece la tentación china, la tentación del autoritarismo chino, que en un primer momento puede parecer más eficaz. Bueno, y hay un cierto debate que, por cierto, ya venía de lejos, ¿no? Las democracias liberales serían sistemas políticos que por su lentitud, por su carácter deliberativo, no son capaces de gestionar los asuntos que requieren urgencia, que requieren una voluntad política determinada, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un enfoque completamente equivocado. Me parece que las democracias, siendo sistemas bastante imperfectos, son los sistemas más inteligentes que hemos diseñado los seres humanos para organizar nuestra convivencia. Incluso pensemos que buena parte del origen de la pandemia, que viene, según sabemos hasta ahora, de China, ¿no? Y con una información deficiente y tal, tiene que ver con que China es un sistema político en el cual no hay un flujo de información entre los ayuntamientos y el poder central. Y de hecho todo el flujo de información que hubo en los primeros meses desde Wuhan hasta Pekín era un flujo de información muy sesgada, muy parcial. Recordemos que se hizo con el médico que hizo aquella primera advertencia, meterlo en la cárcel por propagar falsas noticias, ¿no? Es decir, aquellos sistemas, mi tesis sería, aquellos sistemas en los cuales la disidencia, la protesta, el contraste, la crítica son reprimidos, son sistemas que están mucho menos protegidos ante la posibilidad de errores descomunales. Mientras que los sistemas como las democracias, en los que cualquiera puede protestar, hay contestación, hay gobierno, hay oposición, hay crítica, son sistemas en los cuales precisamente ese flujo de información es un flujo que nos permite tomar mejores decisiones. Es decir, y concluyo con esto, la democracia es un mejor sistema desde el punto de vista de los valores, pero también desde el punto de vista de la inteligencia. Es el sistema no solamente mejor, sino más inteligente para organizar una convivencia humana en una sociedad plural como las nuestras.
Aquí en esta pandemia, a diferencia de otras, han jugado un papel importante, sobre todo para mucha gente, todo lo que se informaba a través de sociales, que como sabéis son vías de comunicación sin control alguno. Cualquiera puede decir cualquier barbaridad y la gente que lo lee o lo escucha se lo puede creer. Y esto de alguna manera contamina y confunde mucho a la gente. Y también ha ocurrido durante esta crisis que, aprovechando el miedo, el sentirnos vulnerables, pues muchos han hecho como su propio juego de todo esto. ¿Qué papel le dais a las redes sociales y también al hecho de que estamos todos tan interconectados? Se nos vigila a través de Internet, sabemos cuáles son nuestras aficiones, qué planes tenemos para el verano. ¿Cómo lo contextualizáis esto dentro de una crisis sanitaria como esta pandemia? ¿Quién quiere? María Teresa. Sí, los medios de comunicación, los social networks han hecho algo muy bueno en esa pandemia. Claro que alguien ha hablado de infodemia, es decir, la pandemia de las informaciones. Más bien, como leía algunos días antes, más que información hemos tenido comunicación, el deseo de comunicar. Informar es otra cosa, porque muchas veces los datos, las noticias eran presentados sin un marco interpretativo. Esa es nuestra dificultad. Tenemos una abundancia de datos, pero no tenemos un criterio, no tenemos un marco. Y eso se ha verificado, también lo hemos tocado con mano también en esa pandemia. O sea, una proliferación de noticias. En Italia tenemos el telediario. En Italia ha sido dedicado totalmente a la pandemia por días, tanto que apareció en un periódico así un dibujo, una viñeta, un chiste que decía appunto una persona que intentaba cambiar programa de televisión, pero el primer canal era la pandemia, el segundo la pandemia, el tercero la pandemia, y no encontraba. Así ha sido en España también. Sí, pero ¿qué quiere decir esto? Que la gente quería esto porque quería información. Ha sido, claro que esto creaba un estado de alerta perenne, ¿no? Porque la idea de saber si los contagiados y los infectados eran también el número de muertos. Claro que las imágenes han sido muy fuertes. En Italia una de las imágenes más fuertes ha sido el corteo de camiones que llevaban fuera de Bérgamo, fuera de la Lombardía, los difuntos, porque ya no había espacio, ¿no? Esas han sido imágenes que quedarán en la historia y que de alguna manera han sensibilizado. Pero claro que existe el peligro también de acostumbrarse, ¿no? De una sorta de, algo como una sorta de acostumbramiento a la imagen que ya luego no es tan fuerte. Ha sido también una pandemia de imágenes, una pandemia de noticias, eso sí. Y también de fake news, ¿no? De informaciones no siempre ciertas que se han utilizado. Claro, sí. También de fake news, pero esto sí, claro que ha sido más extenso ese fenómeno porque la gente estaba más conectada. Pensamos en la gente, ¿no? Sobre todo los jóvenes, se han transformado. Sobre todo, que son los que más consumen este tipo de información. Sí, ma la pandemia los ha transformado en hikikomori, ¿no? Esta palabra japonés que significa el que está en su habitación cerrado y comunica solo con la pantalla y con el social network. Aislado. Y eso sí. ¿Giacomo? Sí, ¿Querías añadir algo? No, hay seguro lo que dijo antes María Teresa, la cuestión de la diferencia radical entre la información y la comunicación. Claro que hay el problema de las fake news, claro, ¿no? Y por otro lado hay la dificultad de los científicos de decir algunas cosas exactas, porque no hay informaciones exactas sobre lo que está pasando, ¿no? Porque no hay certeza, sí. La ciencia es errática.
Pero la verdad es que en esto presente de la pandemia hay una estrategia que se multiplicó en dirección de los Big Data. Los Big Data. Big Data son ¿cómo se dice? La materia prima, la materia primera mucho más importante que el petróleo en este momento. El petróleo. Sí, que el petróleo. Son la energía que produce más profitos en el mundo, Big Data. Las multinacionales más importantes tienen que hacer, no con la auto, ¿no? O con industria tradicional, ¿no? Lo testimonia la crisis del modelo de desarrollo de la Alemania. La Alemania es en un momento de dificultad enorme, que está disimulando en una manera muy hábil, porque la Alemania es un modelo de desarrollo de la tradición industrial clásica, ¿no? Los primeros multinacionales son multinacionales que tengo la capacidad de acumular informaciones sobre los ciudadanos de todo el mundo, ¿no? Esto seguramente puede haber una consecuencia X en un país como China, ¿no? O Rusia. Yo soy para la democracia también, como Daniel. Pero pueden ser utilizados también en la democracia de los Estados Unidos, cuando un presidente como Trump, ¿no? La situación. Última reflexión a propósito de la historia y de Javier. Un ejemplo más moderno, la peste negra del siglo XIV. Cierto. Después de la calamidad que llegó en Europa a la mitad del siglo XIV, al final del siglo XIV, el siglo XV, había, no solo en Italia, con el humanismo, renacimiento, ¿no? Sino en toda Europa, un desarrollo no solo cultural, sino también económico increíble. Una proliferación de manufacturas, de tecnologías nuevas, de la economía, de la financia, no solo del arte, ¿no? El Renacimiento, ¿no? Es un ejemplo de una forma de resiliencia de la comunidad humana, que toma la oportunidad de una situación traumática, de un trauma, ¿no? Y convierte el trauma en regeneración. Bueno. Esta podría ser nuestra situación en Europa, porque yo estoy convencido que si Europa tiene la capacidad de determinarse como un sujeto político, verdaderamente político y cultural, Europa podría ser el futuro de la América, el futuro de las Américas. Europa tiene... Muy bien, Javier. No es fácil. Parece muy bien estas palabras, muy interesantes. Esperemos convertir esto también en oportunidad de futuro, ¿no? Un futuro mejor para los Javier. El problema es ¿Nos han enseñado algo en este sentido de las pandemias? pandemias? Muy bien lo que ha dicho el colega Marramao, pero no vamos al XIV, vamos a ver lo que pasó en Roma en el siglo II después de Cristo. ¿Qué vino después? El siglo III, una enorme y profunda crisis del Imperio Romano en todos los niveles. ¿Qué pasó en Atenas después de la peste de Atenas y la guerra del Peloponeso? Que fueron al mismo tiempo. Atenas no volvió nunca a ser la misma ciudad
de antes. Es decir, que dependen de muchas cosas, ¿no? Yo quería decir una cosa, como los antiguos, por ejemplo, se preocuparon de los médicos. Sabemos que las leyes visigodas, para reforzar la profesión de médico, aumentaron su sueldo, y esto está en las leyes, de 12 solidi, una cantidad de monedas de oro, 12 solidi, y terrible en aquella época, inmensa, impresionante. Se preocuparon de pagar a los pobres los enterramientos que no podían, tanto Marco Aurelio como lo hizo también Justiniano después. Es decir, hay una serie de fenómenos que se parecen, pero hay otros que no se parecen en nada y que no se puede generalizar. Si en el 15 es verdad, como dice el colega Marramao, si es verdad, hay una especie de boom, etcétera, etcétera, eso no pasa siempre en todas las épocas de la historia. Pero ¿tu perspectiva qué es? ¿Que los cambios irán a mejor, nos ayudarán, nos harán mejores o no? Yo creo que los cambios nos van a llevar a esta sociedad de Internet. Ahí es donde nos va a ayudar esto. En la categoría de lo posible, no es la categoría... No lo sé, pero yo me temo que eso va a ser así. Es verdad que la dimensión económica, de la que casi no hemos hablado aquí, de esto va a ser... Es importantísima. Va a ser impresionante en todos los ámbitos y sobre todo cayendo sobre ciertos tipos de personas y sobre ciertos grupos de personas. Daniel. A mí es que me parece que cuando examinamos esto que he llamado yo antes un experimento social involuntario de la pandemia, nos encontramos con dos cosas muy curiosas. Por un lado, desde un cierto punto de vista, esto tiene un cierto arcaísmo. Es decir, es la típica epidemia de toda la vida. La humanidad tiene gran experiencia de esto. Por tanto, hay una parte que es como ya visto. Incluso las medidas han sido profilácticas María Teresa lo recordaba antes, lavarse las manos, las normas típicas de la higiene más tradicional, más básicas de quien en el fondo no sabe qué hacer, y recluyámonos en casa, cerremos las fronteras. Por lo tanto, esa dimensión de la pandemia es una dimensión arcaica. ¿Qué es lo original de esta pandemia y lo que la hace tan imprevisible? Que se produce en un contexto que es completamente distinto del contexto de la Venecia del siglo XIV o de otras epidemias que ha habido. El contexto es la globalización, el contexto es las fake news, el contexto es la sociedad de la información, el contexto es la movilidad extrema, el contexto es el cambio climático. Es decir, que coinciden dos en el mismo momento, coinciden una dimensión arcaica de la crisis con una dimensión posmoderna o hipermoderna. Y entonces, esta es la enorme dificultad que tenemos a la hora de... la verdadera crisis de nuestro tiempo es la crisis climática, no esta crisis. Esta crisis lo que pasa es que se cabalga sobre una crisis de riesgos sistémicos. Pero creo que tenemos que distinguir estos dos elementos para no calificar como de excesivamente nuevo algo que no lo es, y al mismo tiempo no dejar de prestar atención a aquella dimensión, a aquel contexto que es lo específicamente nuevo de la sociedad en la que estamos viviendo. El contexto es también el Estado social, ¿no? El welfare state, que quiere asegurar, ¿no?, el servicio sanitario, el Servicio Nacional de Salud, ¿no?, que se pone el problema de asegurar la salud a todos, pero también la escasez de recursos, ¿no? Y lo hemos tenido en Italia, el problema de última cama, de cuidados intensivos, a quién asegurarla, o el respirador, ¿no?, a quién asegurar. Esa es una novedad de nuestra sociedad, de nuestra época, me parece, de nuestras democracias, ¿no? Y también asegurar la salud a todos, pero luego ver que la pandemia ha como alterado ese equilibrio de modo catastrófico, dramático sobre todo, me parece, ¿no? Y también me parece también que la novedad es también la narración, o sea, no son solo los historiadores que hablan, la percepción de la pandemia y el deseo de narrarla, el deseo de preguntarse y claro, eso también me parece que es un poco, no sé si ustedes
ve también esto, pero me parece que es típico de la sociedad, creo, de la sociedad reflexiva, ¿no? De la sociedad que claramente se pregunta sobre los fenómenos y luego ese preguntarse cambia el fenómeno, ¿no? Esa es la sociedad de Giddens, ¿no? Giddens, la sociedad de la reflexión, me parece. Pero creo que saldremos quizá. Es claro que el tema de la economía, como decía Javier, es un tema dramático y eso sí que los gobiernos tendrán que ver que es el tema con el cual se enfrentará. Claro, quiero decir una cosa, que a corto plazo el precio más alto lo han pagado los ancianos. A largo plazo lo va a pagar la gente joven de la pandemia, me parece, ¿no? Porque cerrando las universidades, los colegios, la escuela y también la incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Muchos estudiantes me han dicho esto, ¿no? La sensación de incertidumbre, de incerteza hacia el futuro, ¿no? Y creo que eso hay que verlo con cierta perspectiva. ¿Y cómo se puede gestionar esa sensación de incertidumbre, de que no nos sentimos ya seguros, de que no podemos controlar nuestras propias vidas por más siglo XXI en el que vivamos con todos los medios que tenemos ahora que no han tenido otras personas en el pasado? ¿Cómo se puede articular esto? ¿Cómo se puede encauzar esta incertidumbre y este miedo, ¿no? Que parece que es común a todos, que además nos ha puesto a todos en el mismo nivel porque todos podríamos ser víctimas o hemos sido víctimas de esta crisis, unos más, otros menos? ¿Cómo se puede gestionar esto? Seguramente tenemos que irnos, de entrada tenemos que irnos haciendo a la idea de que hemos entrado en un mundo de mayor incertidumbre que el mundo en el que vivíamos. Hoy disponemos de tecnologías, de desafíos, de una interconexión, de una complejidad en los sistemas sociales de los cuales que son relativamente nuevos en la historia de la humanidad. Y por tanto, yo creo que estamos pasando de una época en la cual, a pesar del incremento de ciencia, de conocimiento, de saber y de opinión, el diferencial entre lo que sabemos y lo que deberíamos saber para arreglar o para hacer frente a los riesgos que estamos generando con nuestro modo de vida va creciendo. Y mi consejo sería hacer un cambio mental, que es, generalmente las sociedades tradicionales han aprendido de la experiencia. Es decir, como la sociedad se supone que había una cierta repetición, incluso en las crisis, la historia maestra de la vida nos iba haciendo un depósito de recursos de los cuales se podía echar mano ante las nuevas situaciones que no eran tan nuevas. Cuando la sociedad es tan volátil como la nuestra, avanza a tanta velocidad y da lugar a tanta novedad, lo único que podemos hacer es aprender del futuro. Es decir, no aprender del pasado, sino aprender del futuro. ¿Cómo se aprende del futuro? Se aprende con instrumentos que nos permitan anticiparnos a él, prevenirlo, teniendo que los gobiernos, por ejemplo, tengan más capacidad estratégica y los estados más capacidad estratégica en vez de agotarse en un combate por el cortísimo plazo. Toda la función que ejercía el pasado en las sociedades tradicionales, ahora mismo la tiene que ejercer el conocimiento del futuro. Profesor Marramao, ¿algo que añadir sobre ese futuro incierto o este presente incierto? Estoy desde muchos años convencido que el pasado, que la historia no es magistra vitae, ¿no? Que el futuro presenta una complejidad nueva, sujetos nuevos sobre todo, ¿no? La relación con el pasado puede ser solo analógica, pero en la historia de las civilizaciones hay siempre esta categoría de lo posible, de la posibilidad. La posibilidad, la ruptura, el momento de la ruptura puede producirse también en una manera imprevisible.
yo veo en la estructura del mundo, ¿no? Que este modelo de sistema sino-americano, chino por un lado, americano e norteamericano por l'altro lato, no? Un modello doble, antitetico, que no puede en sí mismo resolver la complejidad de la dinámica de transformación, de cambio del mundo y de las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que la Europa tendría la posibilidad de tener un papel al interior de este modelo antitético, chino por un lado y por el otro lado Estados Unidos. Bueno. Porque tiene una idea de lo individuo que no es solamente una idea del individualismo competitivo, y no tiene una idea de la comunidad jerárquica, paternalística, autoritaria, como el modelo chino. Tiene la idea de un individuo solidario, por un lado, y la idea de una comunidad que tiene la capacidad resiliente de valorización de las diferencias, ¿no? De las singularidades que componen la comunidad. Este es el punto. Un repensamiento de la pareja, de la pareja individuo-comunidad, me parece muy importante para la democracia, porque nosotros tenemos dos formas un poquito esquizofrénica de la democracia, o la democracia neoliberista, individualista. Cada individuo es como una empresa, ¿no? O la idea de la estatualidad, la comunidad como estatualidad. Yo creo que tenemos que encontrar una fórmula nueva, una fórmula más allá del mercado y del Estado. Más allá del mercado y del Estado. Tenemos que repensar la dimensión de una comunidad a partir de la diferencia, para tomar una fórmula que para mí muy decisiva en mi trabajo. La diferencia es como se dice, la textura ontológica de lo universal. Es la textura ontológica de la comunidad, de lo común. A partir de este punto, yo creo que podríamos pensar a una pandemocracia del futuro en un sentido más allá del Estado y del mercado, como lo pensamos, como fue teorizado y practicado en lo moderno, en la modernidad. Bueno, pues veremos, creo que el tiempo se nos acaba, ¿no, Patricia ahí? Sí, Patricia. Bueno, yo aquí un montón de apuntes, de verdad que habéis estado fantásticos, Sagrario, tú estupenda. María Teresa, me ha apuntado el tema de los ancianos, de verdad, porque yo creo que también son quizás uno de los protagonistas, pero también de los grandes olvidados. La resiliencia del Marramao, del profesor Giacomo, que está ahí. Javier Arce con los dioses, las pandemias, las similitudes, de verdad, muy interesante. Y Daniel con la pandemocracia, que encargaremos un libro rápidamente, porque vamos, o sea, podemos leer todos ya y pandemocracia ya está en nuestro vocabulario. Mejor que democracia global. Bueno, vamos a ver. Yo para terminar, querría que mano a mano, Sagrario y yo, vamos a ver si puede ser de una manera breve, porque ha sido tan interesante que no queríamos interrumpirles y no va a dar tiempo a las preguntas que nos han llegado. Porque estaba muy dinámico y la verdad muy interesante. Pero yo querría, Sagrario me ayuda,
que por favor, sintéticamente, nos gusta terminar siempre con un mensaje positivo, porque ha sido una época muy dura para todo el mundo, para los dos países, primero España, primero Italia, después España, mano a mano, pero, o sea, tipo medio minuto, pero un mensaje positivo, por favor, para las dos sociedades que lo necesitamos. Sagrario, da tú la palabra, no lo sé quién quiera. Bueno, pues entonces yo, insistiendo en este afán de brevedad y de claridad para que la gente que nos escuche se quede con 4 ideas claras, me gustaría pediros lo que se dice casi un titular en periodismo, que Claro. cada uno de vosotros me resuma un poco cuál es vuestra conclusión, si podemos hacer de la tragedia o del drama, pues convertirlo en algo positivo y aprender algo de cara al presente inmediato y al futuro que viene. Creo que... María Teresa. No, Javier estaba hablando, ¿no? Creo... Javier. Sí, nada. Yo espero. Sí, creo que María Teresa. Creo que la palabra sea responsabilidad. Hemos descubierto esa responsabilidad compartida de unos a otros, y eso creo que sea la lección que no tenemos que olvidar. Y también el descubrimiento de la dimensión de la domesticidad, yo lo llamo, ¿no? O sea, lo doméstico, la dimensión de la casa, que quizá hemos experimentado un poco como encierro en algunos momentos, pero también yo he visto muchos estudiantes que me han comunicado que han descubierto qué significa estar un poco en casa, ¿no? Y descubrir esa intimidad y también esas relaciones. Eso creo que sea algo positivo que hay que conservar. Javier. Yo, para resumirlo en un titular o en una palabra, 2 palabras, solo diría 2 cosas, no muy positivas quizá. Una, incertidumbre. Y la segunda, reflexión. Es necesario reflexionar mucho sobre lo que ha pasado y lo que pueda venir en el futuro. Giacomo. Bueno, la responsabilidad es una palabra clave que me gusta mucho, pero yo pienso que para el futuro tenemos que repensar la libertad no como principio, no como valor, sino como evento, acontecimiento. Porque la historia produjo el nuevo cuando la libertad se determinó como un evento de ruptura, sin la posibilidad de previsión, fuera del modelo de Hegel o de Marx, de la ley de movimiento dialéctica de la historia. Es la libertad de Spartacus, cuando no había un proletariato en el mundo antiguo. Y todavía, sin embargo, se produjo una revolta a favor de la libertad, ¿no? Bueno, la libertad como acontecimiento, como evento. Esto es para los jóvenes del futuro. Daniel. Es muy difícil saber cómo vamos a salir de aquí, porque depende de 2 facultades humanas que son imprevisibles, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia nos exige fundamentalmente aprender. Tenemos que aprender, yo diría, aprendamos de esto. Y la voluntad nos exige tomar decisiones correctas. Y las decisiones correctas en una democracia se toman no aprendiendo supuestas lecciones que nos enviaría la naturaleza, sino sobre todo decidiendo mediante el acuerdo político, mediante las instituciones que tenemos en sociedades pluralistas como las nuestras. Con lo cual, no es que no quiera hacer ninguna predicción, es que lo mejor es que no podemos hacer una predicción porque eso depende de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, que son 2 facultades imprevisibles. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias. Agradeceros de verdad a todos, de parte de Docentes Cultura, de parte de la Embajada, de la Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada, que sponsoriza estos eventos, la participación. Sagrario, por la moderación, y a todos ustedes, a todos vosotros ya por este magnífico rato.
Y ahora aprovecho ya un momentito para anunciar nuestro próximo debate, que es el 18 de junio, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de cultura, de cultura y ciudades, de cómo se están comportando y se han comportado durante la pandemia ciudades clave en España, como Madrid, Barcelona o Santiago, y ciudades como Roma, que tendremos como invitado a Luca Bergamo, el vicesíndaco, consejero de Desarrollo Cultural de la ciudad. Para Italia en general, que no solamente Roma, estará ya Luca Marciani, crítico de arte que ya tiene 3 exposiciones institucionales en marcha después del COVID, entre ellos una de Bansky. Y contaremos también, bueno, Pepe Rivas desde Barcelona con José Molina, un artista español que lo ha vivido en un entorno rural dentro de Italia, y otros invitados que os iremos anunciando a través de nuestra página de Facebook, Dos in Tres Cultura, de la página web de Dos in Tres Cultura. Y bueno, pues a la prossima. Grazie a tutti e buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.